Me llamo Lies Andersen. Tengo 31 años. En el funeral de mi abuela, su abogado me entregó una sola cosa, una libreta de ahorros descolorida con su nombre en la portada. Antes de que pudiera abrirla, mi padre me la arrebató de las manos, miró el saldo y la arrojó sobre su ataúd. Justo allí, delante de 60 personas, con la tierra aún fresca sobre la tumba. No sirve para nada, dijo. Que se quede enterrada. Su esposa se rió. Su hijastro lo grabó con el teléfono. Nadie dijo una palabra, así que di un paso al frente, me arrodillé y la recogí. Conduje directamente al banco. La empleada tecleó el número de la cuenta, miró la pantalla y se quedó pálida. Agarró el borde de su escritorio. No salga de este edificio, dijo. Voy a llamar a la policía. Lo que contenía esa libreta de ahorros y lo que reveló sobre mi propio padre cambió todo. Antes de contarles el resto, tómense un momento para dar like y suscribirse, pero solo si esta historia lo merece. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Ahora déjenme llevarlos a antes del funeral, a los domingos en que todo empezó. Cada domingo, durante 3 años, conducía 15 minutos por la ruta 33 hasta la casa de mi abuela. Una pequeña casa blanca de una sola planta, con contraventanas verdes y un jardín lleno de petunias que ella había estado cultivando desde antes de que yo naciera. La pintura se estaba descascarando. Los escalones del porche crujían. Mi padre siempre decía: «Mamá apenas logra salir adelante. Esa casa es todo lo que tiene». Yo nunca iba porque ella me lo pidiera. Iba porque era la única persona que nunca me hacía sentir que le debía algo solo por existir. Teníamos una rutina. Yo llevaba las compras, el buen pan de Mallers, no el de marca del supermercado. Ella ya tenía el café listo. Yo limpiaba la cocina, cambiaba sus sábanas y revisaba sus medicamentos. Luego nos sentábamos en el porche si hacía calor, o en la mesa de la cocina si no, y ella me contaba historias sobre mi madre. Nadie más me contaba historias sobre mi madre. La abuela Ruth tenía un hábito que nunca entendí. Cada 1 de mes se sentaba en su escritorio, sacaba un pequeño cuaderno marrón y escribía números en él, en columnas ordenadas, con una letra muy cuidada. Cuando terminaba, lo guardaba bajo llave en el cajón superior y se quedaba con la llave en el bolsillo. Le pregunté una vez: «¿Qué es eso, abuela?» Ella sonrió. El pequeño hábito de la abuela. «No te preocupes por eso, cariño». No insistí. Ojalá lo hubiera hecho. Había algo más. Cada pocos meses, mi padre la llamaba y decía que quería ayudar a administrar sus finanzas. Cada vez ella decía que no, de manera educada pero firme. Una vez, después de colgar, vi que le temblaban las manos. No por debilidad, por otra cosa. «Él tiene buenas intenciones», dijo. Pero no me miró cuando lo dijo. En ese entonces le creí. Ahora ya no. Déjenme retroceder un poco, porque para entender lo que pasó en esa tumba, necesitan entender cómo era crecer en la casa de Gerald Sandersen. Mi madre, Emily, murió cuando yo tenía 10 años. Un accidente de coche, un martes por la mañana. Recuerdo el cereal que estaba comiendo cuando sonó el teléfono. Recuerdo a mi padre sentado en el suelo de la cocina. Durante aproximadamente 1 año después de eso, lo intentó. Tengo que reconocerlo. Lo intentó. Luego dejó de hacerlo. Me envió a vivir con la abuela Ruth durante 3 años. Solo hasta que vuelva a ponerme de pie, dijo. Cuando se casó con Donna Petón, me trajo de vuelta a casa no porque me extrañara, sino porque Donna decía que se vería mal que su hija viviera con su madre. Donna tenía un hijo, Kyle. Era 2 años menor que yo. Él obtuvo el dormitorio grande. Yo obtuve el cuarto junto al garaje. Sin armario, una ventana y un calefactor que funcionaba solo la mitad del tiempo. Kyle recibió una camioneta a los 16. Yo compré un Civic de 12 años con el dinero que ganaba trabajando de camarera. Donna era muy buena con las apariencias. Delante de los vecinos decía: «Tratamos a todos nuestros hijos por igual». Pero a puerta cerrada le decía a mi padre: «Tu hija come aquí, duerme aquí y no aporta nada». Yo sí aportaba. Pagaba la factura de electricidad todos los meses desde los 19 años. Mi padre nunca mencionó eso.
Obtuve mi título de enfermería a los 23, trabajé como enfermera de salud comunitaria y construí una vida. Pero cuando la abuela Ruth se enfermó en 2022, reduje mis horas para cuidarla. Mis ingresos bajaron, mis ahorros se agotaron y terminé de nuevo en ese cuarto junto al garaje. Mi padre les dijo a los vecinos: «Estoy manteniendo a mi hija adulta porque no puede arreglársela sola». Nunca mencionó la factura de electricidad. En el otoño de 2022, a la abuela Ruth le diagnosticaron insuficiencia cardíaca congestiva. El médico dijo que podía quedarse en casa si tenía ayuda constante. Así que reorganicé toda mi vida. 3 días a la semana trabajaba en la clínica. Los otros 4 estaba en su casa, la bañaba, cocinaba comidas que pudiera tragar, la llevaba a citas con el cardiólogo a 40 minutos de distancia y organizaba sus pastillas en esos pequeños organizadores de plástico con los días de la semana escritos. Mi padre la visitó 3 veces en 2 años. Conté cada vez que se sentó en la mesa de su cocina y dijo lo mismo: «Mamá, deja que yo maneje tus cuentas. Es más fácil para todos». Cada vez ella negaba con la cabeza. Cada vez él se iba en menos de 1 hora. Donna nunca vino. Ni una sola vez. Kyle vino una vez. Se quedó en la puerta, miró la pequeña casa y preguntó: «Entonces, abuela, ¿tienes algo ahorrado para cuando, ya sabes, más adelante?» Ruth solo lo miró y no dijo nada. Se fue después de 12 minutos. Una tarde a principios de 2023, yo estaba revisando el correo en el mostrador de la cocina de la abuela Ruth. Encontré un sobre del banco, su estado de cuenta mensual. Normalmente no lo habría mirado, pero ya estaba abierto y un número me llamó la atención. Un retiro, $15,000, marzo de 2023. Abuela, ¿retiraste 15,000? Ni siquiera levantó la vista de su crucigrama. La abuela se equivocó. No te preocupes por eso. Lo dejé pasar. No debí hacerlo. Esa misma semana pasé por la puerta de su dormitorio y la escuché hablando por teléfono. Su voz era baja, cuidadosa. «Asegúrate de que sea hermético, Warren. Él lo intentará». Colgó antes de que pudiera preguntar. Esa noche, me sostuvo la mano en la mesa de la cocina y dijo algo que no entendí hasta semanas después de que se fuera. «Cuando muera, toma el libro del cajón. No dejes que tu padre lo tenga. Prométemelo». Se lo prometí. 5 de octubre, domingo. Conduje hasta su casa de la misma manera que siempre. La radio apagada, las ventanas abajo porque el aire olía a humo de leña y hojas secas. La puerta principal estaba sin llave. La cafetera estaba fría. La encontré en la cama, con las manos cruzadas sobre su vieja Biblia, los ojos cerrados. Parecía que estaba dormida, excepto que la habitación estaba demasiado silenciosa. Ningún reloj haciendo tic-tac, ninguna respiración suave de la máquina de oxígeno que yo había colocado junto a su mesita de noche. Me senté en el borde de la cama y tomé su mano. Estaba fría y rígida. No lloré. Solo me quedé sentada allí. La casa olía a lavanda y papel viejo, como siempre. Llamé al 911. Luego llamé a mi padre. Llegó 2 horas después. Donna no estaba con él. Sus primeras palabras cuando entró por la puerta fueron: ¿tenía testamento? No preguntó cómo murió. No preguntó si yo estaba bien. Ni siquiera preguntó dónde estaba ella. ¿Tenía testamento? Lo vi moverse por la casa. Primero abrió los cajones del escritorio, luego el archivador, después el armario de su dormitorio, mientras ella aún estaba allí mismo. Revolvió cajas de zapatos, sobres viejos y carpetas, buscando algo. Entonces recordé sus palabras, abrí el cajón superior de su escritorio, el que siempre mantenía cerrado con llave. La cerradura ahora estaba rota. Dentro estaba la pequeña libreta de ahorros marrón, con la portada descolorida, su nombre en la primera página. Ruth Sanderson. Y dentro había un pequeño papel con su letra. Lleva esto al banco. Pregunta por Janet. Confía en mí. Abuela. Deslicé la libreta en mi bolso antes de que mi padre volviera a la habitación. Buscó durante otra hora. Nunca encontró lo que estaba buscando. El funeral se celebró en Grace Lutheran, la pequeña iglesia de piedra en Main Street,
donde la abuela Ruth había asistido a los servicios cada domingo durante 40 años. Vinieron unas 60 personas. En un pueblo como Millfield, Ohio, eso no es un número pequeño. Significa todo el mundo. Mi padre llevaba un traje oscuro que nunca le había visto antes. Donna vestía de negro. Negro caro, del tipo que compras cuando quieres que la gente note tu dolor. Kyle llevaba zapatillas deportivas y no dejaba de mirar su teléfono. Gerald se puso en el púlpito y dio un elogio fúnebre que me revolvió el estómago. Mi madre vivió una vida sencilla, dijo. No tenía mucho, pero tenía amor, y eso es lo que importa. Su voz se quebró en la palabra amor. Donna se secó los ojos en el primer banco. Dos mujeres detrás de mí susurraron. ¡Qué hijo tan devoto! Yo estaba sentada en la primera fila y no dije nada. Sabía que este año no había llamado a su madre en su cumpleaños. Sabía que no la había visitado cuando tuvo neumonía en enero. Sabía que había registrado su casa antes de que su cuerpo se enfriara. Pero ese era su escenario, y Gerald Sanderson siempre había sido bueno en los escenarios. Después del servicio, Donna abrazó a todos en la puerta. Ruth era como una madre para mí, le decía a cada persona. Una vez mi abuela me dijo: esa mujer no me ha llamado en 4 años. Afuera, vi a Kyle tomándose una selfie en el estacionamiento, apoyado en su coche, sonriendo. En un funeral. Peggy Calloway, la amiga más antigua de la abuela Ruth, 74 años, apenas 1,52 metros de altura, pero con una columna de acero, también lo vio. Su mandíbula se tensó. No dijo nada. Y en la última fila de la iglesia noté a alguien que no esperaba ver. Un hombre de cabello gris con un traje discreto, Warren Holt, abogado. Captó mi mirada y asintió. Solo una vez. Aún no sabía lo que significaba ese gesto. En el cementerio bajaron el ataúd a la tierra. El viento de octubre tiraba de los abrigos y esparcía algunas hojas secas sobre la tierra recién removida. 60 personas estaban de pie en semicírculo. En silencio. Entonces Warren Holt dio un paso al frente. Se acercó a mí, no a mi padre, y me tendió un sobre de papel manila. Tu abuela quería que tuvieras esto, dijo. Personalmente. Antes de que pudiera abrirlo, la mano de mi padre salió disparada y lo arrebató. ¿Qué es esto? Gerald rasgó el sobre. Dentro había una libreta de ahorros idéntica a la que ya estaba en mi bolso. Cubierta marrón. Páginas amarillentas. Pero esta era la original, la que había emitido el banco. La abrió y miró el saldo. $4,200. Se rió. No fue una risa pequeña, sino de esas que se escuchan lejos. Luego la arrojó. La libreta de ahorros cayó sobre el ataúd, rebotó una vez y se deslizó hacia el montículo de tierra suelta junto a la tumba. La tierra todavía estaba oscura y húmeda. No sirve para nada, dijo mi padre. $4,000. Que se quede enterrada con ella. Eso es todo lo que tenía. Donna se cubrió la boca, pero pude ver la sonrisa detrás de sus dedos. Kyle ya tenía el teléfono fuera, grabando. 4,000, se rió. Yo gasto eso en un mes. 60 personas. Nadie dijo nada. Las manos de Peggy Calloway estaban apretadas a los lados de su cuerpo. Algunos vecinos apartaron la mirada. Yo me quedé muy quieta por un momento. Luego di un paso al frente, me arrodillé al borde de la tumba y recogí la libreta de ahorros de la tierra, lo limpié con cuidado. Luego, lentamente, lo guardé en el bolsillo interior de mi abrigo, sobre mi corazón. No dije ni una palabra. Gerald me miró. ¿Quieres esa basura? Bien. Esa es tu herencia. No vengas a pedirme nada más. La libreta estaba cubierta con la misma tierra que acababan de echar sobre mi abuela. La recogí como se recoge algo sagrado que alguien dejó caer por accidente. Excepto que no fue un accidente. Esa misma noche conduje de vuelta a la casa de mi padre. La luz del porche estaba encendida. La puerta estaba cerrada con llave. Encontré mi ropa en el suelo del pasillo. No en maletas, sino en bolsas negras de basura. 3 de ellas. Mis libros estaban en una caja de cartón. Mi libro de enfermería estaba encima de la vieja colcha de mi madre, la que había conservado desde que tenía 10 años.
Donna abrió la puerta. No se apartó para dejarme entrar. Kyle necesita la habitación para su oficina en casa, dijo. Tu padre está de acuerdo. Gerald apareció detrás de ella, con los brazos cruzados. Tienes 31 años, Lie. Es hora de que lo resuelvas sola. ¿Me estás echando la noche del funeral de la abuela? No seas dramática. Has tenido años para ahorrar. Yo tenía $1,800 en mi cuenta corriente. Suficiente para el depósito de un estudio barato en Millfield, quizá. Pero no suficiente para el segundo mes. No discutí. No supliqué. Recogí las bolsas de basura con mi nombre y las cargué en mi Civic. Me quedé sentada en la entrada de la casa 10 minutos. La luz del porche se apagó. Llamé a Peggy Calewa. Ven a quedarte conmigo esta noche, cariño, dijo. Sin preguntas. Sin dudar. Ruth habría querido eso. Sentada en la mesa de la cocina de Peggy a las 11 de la noche, abrí la libreta de ahorros, la que había recogido de la tumba, con tierra aún en el lomo, $4,200. Y entre la última página y la contraportada, el mismo papel, con la misma letra. Ve al banco, pregunta por Janet. El libro abre la puerta. Abuela. El libro abre la puerta. ¿Qué puerta? No dormí esa noche, pero por la mañana ya tenía un plan. Una parada, la sucursal de Millfield de First Commonwealth Bank. La puerta que la abuela Ruth había dejado para mí, iba a atravesarla. A la mañana siguiente, entré en First Commonwealth Bank a las 9:05. Todavía llevaba puesto el vestido negro de ayer debajo del abrigo. No me había peinado. Mis ojos estaban hinchados. El vestíbulo era pequeño, 3 ventanillas, un helecho en maceta que había visto mejores días. 2 clientes delante de mí. Esperé. Cuando llegué al mostrador dije: quisiera hablar con Janet, por favor. La joven cajera parpadeó. Janet Ríos. Es nuestra oficial senior de cuentas. ¿Tiene cita? No, pero mi abuela me dijo que le pidiera hablar con ella. Algo en mi voz, o tal vez en mi cara, hizo que la cajera levantara el teléfono. Janet Ríos salió 2 minutos después, a mediados de los 40, con gafas de lectura en cadena y un apretón de manos firme. Me llevó a una oficina con paredes de vidrio en la parte trasera. Coloqué la libreta de ahorros sobre su escritorio. Ella la abrió, escribió el número de cuenta en su computadora, hizo una pausa y lo escribió de nuevo. Miró la pantalla, luego a mí, luego nuevamente la pantalla. Discúlpeme un momento, dijo. Se levantó, salió y cerró la puerta detrás de ella. A través del vidrio, la observé hacer una llamada telefónica. Su expresión cambió. Apoyó la mano contra la pared. Luego regresó. Señorita Sanderson, esta cuenta de ahorros está vinculada a un fideicomiso irrevocable. Usted está listada como la única beneficiaria. La miré fijamente. ¿Un fideicomiso? Mi abuela estableció un fideicomiso. Necesito llamar a nuestro departamento de cumplimiento, dijo. Hizo una pausa. Su voz bajó. Y necesito contactar a la policía. Por favor, no se vaya. ¿La policía? ¿Por qué? Hay transacciones no autorizadas en una cuenta vinculada. Alguien accedió a los fondos usando un poder notarial que, según nuestros registros, fue revocado hace más de 2 años. La habitación comenzó a inclinarse. Agarré el reposabrazos. ¿Cuánto hay en el fideicomiso? Janet me miró como si estuviera decidiendo si podía manejar la respuesta. Giró el monitor para que pudiera verlo. Señaló un número cerca de la parte superior de la pantalla. $2,317,000. Lo leí 3 veces. Lo leí una 4ª vez, porque mis manos temblaban y pensé que había contado mal los ceros. 2 millones. Mi voz se quebró. 2,317,000, dijo Janet en voz baja. Guardados en un fideicomiso irrevocable establecido en 2017, administrado por este banco como fideicomisario corporativo. La única beneficiaria nombrada es Lie Marie Sanderson. Empezó a explicar que el fideicomiso se financió durante décadas. Su abuela trabajó como contadora en Coulton Manufacturing durante 31 años.
Contribuyó a un plan de pensiones. Recibió prousis de seguro de vida tras el fallecimiento de su abuelo en 2005, aproximadamente $350,000. En 2010 vendió 80 acres de tierras familiares al oeste del pueblo. Las tierras agrícolas del Medio Oeste habían apreciado significativamente. La venta generó alrededor de 1,2 millones. El resto fue intereses acumulados y dividendos cuidadosamente gestionados. Vivió en una casa de 800 pies cuadrados, dije. Sí, dijo Janet, por elección. Mi abuela creció durante la racionación. Usaba los mismos 3 cardigans en rotación. Recortaba cupones. Cultivaba tomates y los enlataba cada agosto. No porque tuviera que hacerlo, sino porque recordaba lo que era no tener nada. Y nunca quiso volver a sentirse así. Mi padre le decía a todos que ella era pobre. Él lo creía, nunca se molestó en mirar más a fondo. El fideicomiso es irrevocable, continuó Janet. No puede ser impugnado ni modificado. Su abuela lo diseñó con su abogado para que fuera, en sus palabras, inquebrantable. Me quedé mirando ese número hasta que mi visión se nubló. No por el dinero, sino porque ella lo había planeado. Sabía que él tiraría la libreta, y apostó todo a que yo la recogería. La abuela Ruth siempre había sido la persona más tranquila de la sala. Resulta que también era la más inteligente. La policía llegó al banco en menos de 1 hora. 2 oficiales, uno uniformado y otro con traje gris, que se presentó como detective de la división de fraude del condado. Se sentaron frente a mí en la oficina de Janet mientras ella revisaba los registros en su pantalla. Esto es lo que estamos viendo, dijo Janet. Giró el monitor hacia el detective. En 2023, se realizaron 3 retiros de una cuenta corriente vinculada usando un poder notarial duradero a nombre de Gerald Sanderson. 15,000 en marzo, 12,000 en junio y 13,000 en septiembre. Total, $40,000. El detective tomó nota. Y el poder notarial fue revocado por la señora Ruth Sanderson el 9 de enero de 2023. Tenemos la revocación en el expediente. Cada transacción después de esa fecha fue no autorizada. Mi estómago se revolvió. Marzo de 2023. Ese fue el retiro que había visto en el estado de cuenta sobre la mesa de la cocina de la abuela Ruth. El que ella dijo que había sido un error. No había sido un error. Había sido robada por su propio hijo. Y ella lo sabía, ella lo supo todo el tiempo. No me lo dijo porque no quería que me preocupara. O tal vez porque ya estaba construyendo algo más fuerte que la preocupación. El detective se volvió hacia mí. Señorita Sanderson, ¿estaba usted al tanto de estas transacciones? No. Solo vi un estado de cuenta. Ella me dijo que era un error. Le creí. Esto entra dentro de la categoría de explotación financiera de personas mayores. Bajo la ley de Ohio, es un delito grave. Necesitaremos abrir una investigación formal. Asentí. No confiaba en mi propia voz. Afuera del banco, me senté en mi coche durante 20 minutos. Mi padre robó a su propia madre mientras ella perdía la memoria. $40,000. Y ella lo sabía. Lo sabía. Y en lugar de enfrentarlo, construyó una fortaleza alrededor de todo lo demás y me dejó la llave. Ese estado de cuenta sobre la mesa de su cocina no fue un descuido. Ella quería que yo lo viera. Estaba plantando una semilla que no entendería hasta 2 años después. En Millfield, las noticias no se difunden. Explotan. Para la tarde siguiente, la mitad del pueblo ya había escuchado alguna versión de la historia. Ruth Sanderson, la tranquila Ruth que siempre vestía cardigans, había dejado a su nieta una fortuna, y su hijo no había recibido ni un centavo. Mi teléfono sonó a las 6 de la tarde. Gerald, dijo él, lo que esa loca anciana puso en algún fideicomiso no es tuyo. Su voz estaba tensa, controlada. La voz que usaba cuando quería que supieras que se estaba conteniendo. Soy su hijo. Voy a impugnarlo. Es irrevocable, papá. No puedes impugnarlo. Mírame. Contrató a un abogado. Más tarde supe que era Dennis Pratt, del centro comercial en Oak Street.
especializado en derecho de familia, DUI y cierres inmobiliarios ocasionales. No exactamente un especialista en litigios de fideicomisos. Pratt aparentemente le dijo la verdad a Gerald. Un fideicomiso irrevocable con un fideicomisario corporativo era casi imposible de revertir. Gerald le dijo a Pratt que lo intentara de todas formas. Luego vino Donna. Llamó al día siguiente. Voz dulce, voz preocupada, la voz que usaba para recaudaciones de la iglesia y reuniones de padres y maestros. Lie, cariño, piensa en lo que esto le está haciendo a tu padre. Está desconsolado. Ruth era su madre. Compartir sería lo correcto. Es lo que hace la familia. No respondí. Ella esperó. Lie, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, Donna. Entonces, ¿qué piensas? Creo que mi abuela tomó su decisión. La estoy respetando. Clic. Esa noche, Kyle publicó en Facebook una foto de una lápida, no la de la abuela Ruth, solo una foto de stock, con el pie de foto. Algunas personas harán cualquier cosa por dinero, incluso robar la tumba de su propio abuelo. 47 reacciones, 12 comentarios. La mayoría eran personas que no habían asistido al funeral y no sabían nada de mi abuela. El pueblo se dividió. Algunos se pusieron del lado de Gerald, el hijo desconsolado pasado por alto por una anciana confundida. Otros sabían la verdad. Habían visto quién realmente asistía los domingos. Bien, déjenme salirme un momento de la historia. En ese punto, estaba sentada en la habitación de invitados de Peggy, sosteniendo una libreta de ahorros con tierra de la tumba aún en el lomo, y mi padre me estaba amenazando con abogados. Así que aquí va mi pregunta honesta para ustedes. Si su padre, el hombre que tiró el último regalo de su abuela sobre su tumba y lo llamó basura, de repente les exigiera entregar lo que ella les dejó, ¿lo entregarían solo para mantener la paz? Cuéntenme en los comentarios. De verdad quiero saber, porque en ese momento casi lo consideré. Casi. Bien, volvamos a lo que pasó después. Y confíen en mí, empeora antes de mejorar. 2 días después de la visita al banco, estaba sentada en la oficina de Warren Holt en el segundo piso de un edificio de ladrillo en Maple Street. Escritorio de roble, libros de derecho del suelo al techo, una fotografía de él y mi abuelo pescando en Salt Fork Lake, circa 1988. Warren tenía 67 años. Tranquilo, como los árboles viejos. Juntó las manos y me contó todo. Tu abuela vino a verme en 2017, dijo. Se sentó en esa misma silla. Dijo. Mi hijo intentará llevarse todo. Lo conozco. Necesito que esto sea inquebrantable. Explicó la estructura. Fideicomiso irrevocable, fideicomisario corporativo, el banco mismo, no una persona a la que Gerald pudiera presionar o intimidar. Lie Marie Sanderson como única beneficiaria. La libreta de ahorros estaba diseñada como una llave de activación física. Lie tenía que presentarla en persona con identificación válida para activar el proceso de verificación. ¿Por qué la libreta de ahorros? Pregunté. Warren casi sonrió. Porque ella conocía a Gerald. Destruiría la casa buscando documentos legales, testamentos, contratos, escrituras. Nunca se detendría a mirar una vieja libreta mostrando $4,000. Ella tenía razón. Él la tiró sobre su tumba. Luego Warren me contó el resto. En 2023, tu abuela descubrió los retiros no autorizados. Se contactó conmigo de inmediato. A petición de ella, informé del uso fraudulento del poder notarial a la división de cumplimiento del banco, pero me instruyó que no actuara más. ¿Por qué no? Pregunté. Sus palabras exactas fueron: déjalo cavar su propia tumba. La verdad saldrá cuando tenga que salir. Warren se inclinó hacia adelante. Tu abuela no quería venganza, Lie. Quería protección para ti, pero también no iba a permitir que su hijo le robara sin consecuencias. Ruth Sanderson, 1,6 metros, pendientes de clip, recortaba cupones todos los jueves. Y construyó una trampa legal tan precisa que su propio hijo cayó de lleno en ella y nunca vio las paredes. Gerald no solo contrató a un abogado. Lanzó una campaña. En el plazo de una semana, había llamado a todos los familiares en 3 condados. Tías, tíos, primos que no veía desde el funeral de mi madre.
Su versión de los hechos estaba pulida. Mi propia hija está robando el dinero de mi madre. Mi madre estaba confundida al final. No sabía lo que estaba firmando. Algunos me llamaron, no para acusar, la mayoría fueron corteses, pero para dar consejos. Tía Ellen, tal vez deberías dividirlo, Lie. Es lo correcto. No dejes que el dinero destruya a la familia. Primo Brian, tu padre está sufriendo. Acaba de perder a su madre. Piensa en cómo se ve esto. Las llamadas llegaban todos los días. 1 o 2 por la mañana, 1 o 2 por la noche. Un goteo lento y constante de culpa disfrazada de preocupación. Luego Donna escaló la situación. Organizó lo que ella llamó una reunión familiar en la casa de Gerald. Invitó a 10 familiares. Yo no fui invitada. Me enteré por tía Carol, la hermana menor de mi padre, la única que parecía dudosa sobre a quién apoyar. En la reunión, según se informa, Gerald lloró. Mi madre pasó por alto a su propio hijo, dijo frente a todos. ¿Qué hice mal?, preguntó Gerald. Donna propuso una solución. División 50/50. Gerald recibe la mitad. Lie se queda con la otra mitad. Justo es justo, dijo ella. Varias cabezas asintieron. La reunión estaba a punto de terminar cuando un coche entró en la entrada. Un sedán azul pequeño. Peggy Calewa salió, caminó hasta la puerta principal, se paró en el porche y habló lo suficientemente fuerte para que todos adentro escucharan. 6 palabras. Luego se dio la vuelta y se fue. La sala quedó en silencio. El rostro de Gerald cambió de color, y por primera vez desde el funeral, nadie me llamó esa noche. Peggy dijo 6 palabras, y no supe cuáles eran hasta la mañana siguiente. Me lo contó durante el desayuno. Tostadas y café negro. Su cocina olía a mantequilla y humo de leña. Yo dije: sé por qué Ruth hizo esto. Eso es todo. Eso es todo. Entonces tu padre intentó explicarse. Dijo que era porque ella estaba perdiendo la cabeza. Así que le di una frase más. Peggy sorbió su café. Le dije que su mente estaba más aguda que la tuya jamás lo fue, Gerald. Llevaba registros de todo. Registros de todo. En Millfield, esa frase tiene peso. Porque en un pueblo tan pequeño, todos tienen algo que no quieren que quede registrado. Gerald habría sabido exactamente lo que eso significaba. El poder notarial, los retiros, el rastro de papel. Tía Carol me llamó esa tarde. Su voz era diferente, cauta. Lie, ¿a qué registro se refiere Peggy? Tendrías que preguntarle a Peggy. Gerald dice que solo es una anciana loca tratando de causar problemas. Peggy tiene 74 años. Dirigió la biblioteca del condado durante 30 años. No está loca. Pausa. Estoy empezando a pensar que hay más en esto de lo que tu padre nos cuenta. Sí, tía Carol, pero no es mi historia para filtrar. Saldrá a la luz por sí sola. Las llamadas de los familiares se desaceleraron. No de golpe, pero sí de manera notable. Algunas personas retiraron su apoyo discretamente. Esto es entre tú y tu padre, dijo el primo Brian por mensaje. Me mantengo al margen. Esa noche, Peggy puso una taza de manzanilla en mi mesita de noche. Se sentó al borde de la cama de invitados y dijo: Ruth me dejó algo para ti, una carta. Pero me hizo prometer. Solo puedo dártela después de que el fideicomiso esté completamente resuelto. Todavía no, cariño. Pronto. ¿Qué dice? Peggy me palmeó la mano. Dice todo lo que necesitas escuchar, pero aún no estás lista. Tu abuela era tranquila, Lie. Pero las personas tranquilas llevan los mejores registros. El detective de fraude del condado llamó a Gerald un jueves por la mañana. Lo sé porque Gerald me llamó 14 minutos después. Sé que fueron 14 minutos porque revisé el registro de llamadas tratando de calcular qué tan rápido puede pasar un hombre de amenazar a suplicar. Rápido. La respuesta es rápido. Lie, por favor. Su voz era diferente ahora. Delgada. Sin la arrogancia. Cancela la investigación. Soy tu padre. No me hagas esto. No empecé esto, papá. El banco lo marcó.
No puedo cancelar nada, aunque quisiera. Si me culpan por esto, destruirá a la familia. ¿Eso es lo que quieres? Cerré los ojos. La destruiste hace mucho tiempo. Solo que no lo notaste. Silencio. Luego la línea se cortó. Donna llamó 20 minutos después. No más voz dulce. No más calidez de recaudación de la iglesia. La máscara se había caído. Escúchame con atención, Lie. Si no dejas esto, nos aseguraremos de que todo Millfield sepa que manipulaste a una anciana enferma para robarle a tu propio padre. Adelante, Donna. La verdad está de mi lado, casi escupió la palabra. ¿Crees que la verdad importa en un pueblo como este? La gente cree lo que quiere creer. Entonces supongo que lo descubriremos. Colgó. Esa misma semana, Gerald presentó una petición para impugnar el fideicomiso alegando influencia indebida. Afirmaba que yo había manipulado a la abuela Ruth durante su declive cognitivo para redirigir sus bienes. Su abogado, Dennis Pratt, lo presentó sabiendo que era una misión casi imposible. Gerald lo presentó sabiendo que no tenía elección. Porque para ese momento, la investigación ya no era solo sobre el fideicomiso. Era sobre $40,000, un poder notarial falsificado y un cargo penal que no se preocupaba por reuniones familiares ni publicaciones en Facebook. Puedes llamarme como quieras, Donna, pero yo no soy el que está bajo la mirada de la policía. Warren Holt me llamó a su oficina una semana después. Estaba sentado detrás de su escritorio de roble, con una carpeta manila abierta frente a él, y por primera vez desde que lo conocía, estaba sonriendo. La petición de Gerald afirmaba influencia indebida. Warren dijo: para ganar, tendría que probar que tu abuela estaba mentalmente comprometida cuando creó el fideicomiso en 2017 y que tú la coaccionaste. Ella no estaba comprometida. Estaba más lúcida que cualquier otra persona en la familia. Lo sé y puedo probarlo. Deslizó 3 documentos sobre el escritorio. El primero, una evaluación de capacidad cognitiva realizada por el Dr. Reeves en abril de 2017, el mismo mes en que se ejecutó el fideicomiso. Ruth obtuvo un puntaje en el percentil 93. Mente clara, intención clara. Golpeó el segundo documento. Registros bancarios que muestran las transacciones con el poder notarial falsificado. Esto establece el motivo financiero de Gerald para impugnar el fideicomiso. No por dolor, ni por justicia, sino por dinero. Y el tercero. Warren giró su laptop hacia mí. En la pantalla había un vídeo de Facebook. El vídeo de Kyle filmado en el cementerio. Se podía ver claramente a Gerald arrebatando la libreta de ahorros, leyendo el saldo, riéndose y tirándola sobre el ataúd. Su voz firme e inconfundible. Es inútil. Déjala enterrada. Kyle lo había publicado para burlarse de mí. 47 reacciones, algunos emojis de risa. Lo tituló, La gran herencia de la abuela. LOL. Kyle nos entregó la evidencia más fuerte que tenemos. Warren dijo: este vídeo demuestra que tu padre no tenía apego emocional al legado de tu abuela. Contradice todo en su petición. Ningún juez verá esto y pensará que es un hijo afligido. Miré la pantalla. Kyle había grabado la ruina de su propia familia y la publicó en línea por likes. Kyle publicó ese vídeo pensando que era gracioso. Warren dijo: al juez no le parecerá gracioso. Se dice que el abogado de Gerald le aconsejó retirar la petición. Gerald se negó. Algunas personas no pueden dejar de cavar, incluso cuando ya están dentro del hoyo. Hubo una noche, no voy a fingir que no existió, en la que casi cedí. Eran las 11 de la noche en la casa de Peggy. La habitación de invitados estaba oscura. La libreta de ahorros estaba sobre la mesita de noche, la tierra del cementerio ahora seca y agrietada en el lomo. Me acosté en la cama, mirando el techo y pensando en mi padre. No en esta versión de mi padre. La anterior. La que me levantaba sobre sus hombros en la feria del condado cuando tenía 5 años. La que hacía panqueques los sábados por la mañana antes de que mamá muriera. La que lloró en la mesa de la cocina el día que ella se fue. De verdad lloró. De esos llantos que hacen temblar todo tu cuerpo. Ese hombre todavía estaba allí en alguna parte. Enterrado bajo Donna. Bajo deudas. Bajo 20 años de elegir lo incorrecto. Tomé mi teléfono.
Casi lo llamé. Iba a decir: tómalo. Tómalo todo. No quiero pelear más. Entonces Peggy apareció en la puerta. Tampoco podía dormir. Puso una taza de manzanilla en la mesita de noche y se sentó al borde de la cama. Ruth me dijo algo una vez, dijo Peggy. Ella dijo: si Lie cede, Gerald gastará cada centavo en 2 años. Luego la culpará por no tener nada. Dejé el teléfono. No estás luchando contra él, Lie. Estás honrando a tu abuela. Hay una diferencia. Miré la libreta de ahorros. La tierra ya estaba seca, pero todavía podía ver la leve impresión de una huella dactilar en la cubierta. La de la abuela Ruth. Había sostenido esta libreta miles de veces, actualizándola, protegiéndola, planeando. No me dejó dinero. Me dejó una elección. No iba a desperdiciarla. Llegó noviembre, frío. La investigación todavía estaba abierta. La petición de Gerald todavía estaba pendiente, el pueblo todavía susurraba. Entonces llegó la invitación. No una invitación formal, solo un mensaje grupal de texto de Donna a la familia extendida. Acción de gracias en nuestra casa. Toda la familia bienvenida. Es hora de reunirse. No estaba incluida en el mensaje grupal. La tía Carol me lo reenvió con un mensaje de una línea. Deberías venir. Familia es familia. Sabía lo que esto significaba. Gerald y Donna querían un escenario, una habitación llena de familiares, una mesa de acción de gracias y una audiencia para su versión de reconciliación, lo que quería decir presionarme para compartir el dinero frente a todos. Hacerme la villana si decía que no. Hacer que todo girara sobre la familia, no sobre el fraude. Llamé a Warren. No les debes nada, dijo. Pero si vas, ve preparada. Me dio copias, un resumen del estatus legal del fideicomiso, la lista de transacciones no autorizadas con poder notarial con fechas y montos, el documento de revocación de enero de 2023. No son armas, dijo, solo hechos por si alguien hace preguntas. Y si no preguntan, entonces comes pavo y te vas. Pero he conocido a tu padre, Lie. No podrá resistirse a dar un discurso. Warren tenía razón en eso. Gerald nunca había conocido una habitación en la que no quisiera actuar. Pasé la noche antes de Acción de Gracias en casa de Peggy. Ella planchó mi blusa. Yo hice cazuela de maíz. La receta de la abuela Ruth, la que llevaba galletas Riz encima. Peggy me apretó el brazo en la puerta. Ruth estaría orgullosa de ti, dijo. Ruth me diría que llevara una cazuela más grande. Peggy se rió. La primera vez en semanas conduje a la casa de mi padre la mañana de Acción de Gracias. No había entrado desde la noche en que pusieron mi ropa en bolsas de basura. La verdad no necesita un discurso. Solo necesita la sala adecuada. 15 personas, mesa larga, mantel blanco. Probablemente Donna lo compró esa misma mañana. Velas, un pavó demasiado dorado de un lado. La casa olía a romero y algo artificial. Uno de los ambientadores eléctricos de Donna. Puse la cazuela de maíz sobre la encimera. Algunos parientes me abrazaron. Otros solo asintieron. Kyle no levantó la vista de su teléfono. Gerald me estrechó la mano como si fuera una socia de negocios, no su hija. Donna me sentó al final de la mesa junto a la pared. No protesté. Completamos la ensalada. Entonces Gerald se puso de pie. Golpeó su vaso de agua con un cuchillo para mantequilla. La sala se silenció. Antes de comer, dijo, quiero decir unas palabras. Agradeció a todos por venir. Habló sobre la familia. Habló sobre la gratitud, lo típico de Acción de Gracias. Luego vino el giro. Como muchos saben, ha habido algo de confusión sobre la herencia de mi madre. Hizo una pausa, miró su plato, luego levantó la vista. Quiero ser claro. Mi madre era una mujer sencilla. Vivió de manera simple, y si tomó ciertas decisiones cerca del final de su vida, fue porque fue influenciada por alguien en quien confiaba demasiado. Me miró directamente. 15 cabezas se volvieron hacia mí. Donna intervino. Solo queremos lo que es justo. Ruth habría querido que su hijo fuera cuidado. Lie lo sabe. Kyle, con la boca llena de pan,
Sí, Lie, solo haz lo correcto. 15 personas, velas parpadeando, la sala esperando que cediera. Apoyé mi tenedor. Puse mi servilleta junto al plato. Me levanté. Los ojos de Gerald se entrecerraron. La mano de Donna se movió a su brazo. Kyle finalmente dejó su teléfono. Había pasado 31 años siendo la callada al final de la mesa. Esta noche, tenía algo que decir. Mi voz estaba firme. Me aseguré de ello. ¿Quieren hablar de lo que la abuela Ruth quería? Bien, hablemos. La sala contuvo la respiración. Papá, la visitaste 3 veces en 2 años. Yo estuve allí todos los domingos. Le cambié las sábanas. La llevé a todas sus citas de cardiología. Le tomé la mano cuando no podía dormir. Gerald abrió la boca. No me detuve. Le dijiste a todos que era pobre. No era pobre. Eligió vivir de manera sencilla. Hay una diferencia. Metí la mano en la carpeta que traje junto con la cazuela. Coloqué una sola hoja de papel sobre la mesa, la deslicé hacia el centro para que todos pudieran ver. En 2023, alguien usó un poder notarial falsificado para retirar $40,000 de la cuenta bancaria de la abuela Ruth, 15,000 en marzo, 12,000 en junio, 13,000 en septiembre. Silencio. La vela más cercana a mí parpadeó. La policía está investigando. El nombre en ese poder notarial es Gerald Sanderson. Un tenedor golpeó un plato en algún lugar de la mesa. La tía Carol se llevó la mano a la boca. Donna palideció, la silla de Gerald raspó el suelo al moverse hacia atrás. Eso es una mentira. Ella me dio permiso. Revocó el poder notarial el 9 de enero de 2023. Cada retiro después de esa fecha es fraude. Mantuve mi voz nivelada. Abuso financiero a personas mayores, según la ley de Ohio. Eso es un delito grave, papá. Nadie se movió. Nadie alcanzó el puré ni rellenó un vaso. El pavó permanecía en el centro de la mesa, intacto, enfriándose. Gerald miró los rostros a su alrededor. Su cuñado, sus primos, su hermana. Cada uno de ellos mirándolo con la misma expresión, el lento y terrible amanecer de la comprensión. No vine aquí a pelear. Vine aquí porque me invitaste a una mesa familiar. Así que, aquí está la verdad familiar. Donna se levantó de golpe. Esto es ridículo. Lie está torciendo todo. Gerald amaba a su madre. La sala no se movió. La tía Carol, la hermana menor de Gerald, la que me había reenviado la invitación, habló por primera vez. Suave, cuidadosa. Gerald, ¿es cierto? ¿Forjaste ese poder notarial? Gerald miró la mesa. Su mandíbula se movía. No salieron palabras. Ese silencio fue más fuerte que todo lo que había dicho desde un púlpito. Donna intentó de nuevo, se volvió hacia mí, dedo levantado. Pequeña ingrata. No iba a terminar esa frase, Donna. La voz vino desde detrás de mí. Peggy Calewa entró por la puerta de la cocina. Había estado allí desde antes de que empezara la comida. Yo le había pedido que viniera. Ella insistió en esperar en la cocina. Por si acaso, dijo. Por si acaso era ahora. Peggy sostenía una pequeña grabadora de casete, a la antigua, del tipo con mini cinta. Ruth guardaba cada carta, cada mensaje de voz, incluyendo aquel en que le dijiste a Gerald, y cita textual, limpia la cuenta de la anciana antes de que cambie de opinión. El rostro de Donna se desplomó. Nunca. Yo no. 15 de enero de 2023. Buzón de mensajes de voz de Gerald. Ruth lo escuchó cuando estaba visitando su casa. Me llamó esa noche. Me lo reprodujo por teléfono y lo grabó. La sala exhaló. Tío Jim se recostó en su silla y se cubrió los ojos. Primo Brian apartó su plato. Carol se volvió hacia Kyle. ¿Y ese no era tu vídeo? El de la funeral, Gerald tirando la libreta de ahorros sobre el ataúd. Lo subiste a internet. Kyle se levantó. Solo estaba bromeando. Un juez no lo pensará así, dijo Carol. Kyle miró su teléfono. Sus pulgares se movían rápido. Borrando.
Pero las capturas de pantalla viven para siempre en un pueblo pequeño. Las velas todavía ardían. El pavó estaba helado. Nadie comía. Miré alrededor de la mesa. 15 rostros. Algunos aturdidos, otros avergonzados. Unos pocos miraban a Gerald como miras a alguien que creías conocer. Respiré hondo, mantuve mi voz calmada. No estoy aquí para humillar a nadie. Los hechos están sobre la mesa, literalmente. Recogí la hoja de papel y la doblé. La puse de vuelta en mi carpeta. Papá, no quiero tu disculpa. No la necesito. Lo que necesito es que entiendas. No voy a renunciar a lo que la abuela Ruth me dejó. Ni la mitad, ni $1. Porque no me lo dejó como un regalo. Me lo dejó como un límite. Los ojos de Gerald estaban húmedos. Ya fuera de vergüenza o lástima, no podía decirlo, quizás ambos. Ella sabía que no la cuidarías. Sabía que Donna te presionaría para tomarlo todo. Sabía que Kyle se reiría. Me detuve. Y aún así te amaba, papá. Simplemente no confiaba en ti. Recogí mi abrigo del respaldo de la silla. Y yo tampoco confío en ti. Ya no. Gerald extendió la mano sobre la mesa. Lie, no volveré a esta casa. Tienes mi número si alguna vez quieres tener una conversación honesta. Pero no contaría con ello. Miré la sala por última vez. El mantel blanco. La cazuela que había preparado con la receta de mi abuela. Miré a Donna, sentada rígida, mirando al vacío. A Kyle, con el teléfono en el regazo, rostro sonrojado. Feliz día de Acción de Gracias a todos. Salí. Peggy me siguió. Detrás de mí, no escuché nada. Nada de gritos, nada de sillas raspando. Solo ese tipo de silencio que se apodera de una sala cuando todos recalculan a quien han estado defendiendo. No necesitaba su aprobación para vivir mi vida. Y la abuela Ruth se aseguró de que tampoco necesitara su permiso. 2 semanas después del Día de Acción de Gracias, Gerald fue citado formalmente por la oficina del fiscal del condado. El cargo: explotación financiera de ancianos, un delito grave de 3er grado según el Código Revisado de Ohio, penable hasta con 5 años. Ahora necesitaba un abogado defensor penal de verdad, no a Dennis Pratt del centro comercial. La fianza sola era de $12,000, dinero que no tenía. Lo cargó a la tarjeta de crédito que ya estaba financiando la renovación de cocina aprobada por Donna del año pasado. La casa, aún hipotecada en $180,000, ahora sangraba dinero desde 3 frentes: hipoteca, honorarios legales y los $40,000 que tendría que devolver si el tribunal ordenaba restitución. Retiró su petición para impugnar el fideicomiso. Su abogado le aconsejó por escrito que continuar con el caso civil mientras enfrentaba cargos penales por la misma conducta subyacente era, en términos legales, catastrófico. Milfield hizo el resto. En un pueblo de 4,000 personas, la reputación es moneda, y la cuenta de Gerald estaba sobregirada. Su cliente de plomería empezó a cancelar. Lo siento, Gerald. Me voy con Hoffman esta vez. Uno tras otro, el teléfono dejó de sonar. Las amigas de Donna en Grace Lutheran, las mismas mujeres a las que había abrazado en el funeral, dejaron de reservarle un asiento en el estudio bíblico de los miércoles. Kyle borró completamente su cuenta de Facebook y empezó a pasar los días de semana en la casa de la hermana de Donna, a 2 pueblos de distancia. Todo esto lo escuché de segunda mano de Carol, de Peggy, de la mujer en la oficina de correos que me vendió sellos y dijo: siempre me pregunté por qué Ruth vivía sola. Yo no lo denuncié. El banco lo hizo. No filtré la historia. El pueblo habló. No hice campaña en su contra. Solo dejé de cubrirlo. Todo lo demás lo construyó él solo. Déjenme salir un momento de la historia. La gente me ha preguntado: ¿te sientes culpable por lo que le pasó a tu padre? Honestamente, me lo he preguntado cada noche desde Acción de Gracias. Sigue siendo mi padre. Me enseñó a andar en bicicleta antes de que mamá muriera. Pero esto es lo que he aprendido: amar a alguien no significa permitir que robe a las personas que más amas. Entonces, quiero preguntarles: ¿alguna vez alguien en tu vida ha usado la palabra familia para presionarte a renunciar a algo que merecías?
Déjenme sus historias en los comentarios. Sus historias importan para mí. Ahora, déjenme contarles sobre la carta. El fideicomiso fue confirmado oficialmente en la primera semana de diciembre. Warren Holt me llamó para firmar la documentación final de distribución. Cuando salí de su oficina, conduje a la casa de Peggy. Ella me estaba esperando en la mesa de la cocina, una taza de té a mi lado, y frente a ella, un sobresellado, color crema, con mi nombre escrito al frente con tinta azul. La letra de la abuela Ruth, la misma cursiva cuidadosa del cuaderno de ahorros, de la lista del supermercado que dejaba en la encimera, de las tarjetas de cumpleaños que nunca olvidaba. Me hizo prometer, dijo Peggy, solo después de que todo estuviera resuelto. Lo abrí con manos temblorosas. 3 páginas, papel legal amarillo, tinta azul. Querida Lie, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y tú hiciste lo que te pedí. Conservaste el cuaderno. Sabía que lo harías. Lo sabía porque eres la única que siempre siguió apareciendo. Tuve que parar. Mi visión se nubló. Seguí leyendo. Lamento no habértelo dado mientras estaba viva. Si Gerald lo supiera, habría encontrado la manera de quitártelo. Es mi hijo y lo amo. Pero veo quién es. Lo he visto desde hace mucho tiempo. Este dinero no es una recompensa, querida. Es un punto de partida. Úsalo para construir la vida que mereces. La que tu madre te habría dado si hubiera tenido más tiempo. La que tu madre te habría dado. No odies a tu padre. Está perdido. Pero tampoco te sacrifiques por sus errores. Tienes derecho a elegirte a ti misma. Con amor. Abuela Ruth. Pede, espero que todavía hagas mi sopa de pollo los domingos. Doblé la carta, la presioné contra mi pecho, y por primera vez desde que ella murió, lloré. De verdad. Lloré. Del tipo donde todo tu cuerpo tiembla. Peggy no dijo una palabra. Solo puso su mano sobre la mía y me dejó desmoronarme en su mesa de cocina. Luego dijo: hay una cosa más que Ruth dejó. No en la carta. En su casa. Peggy me llevó a la casa de la abuela Ruth. Estaba exactamente como la había dejado. Petunia murió por la helada, los escalones del porche aún crujían, el ambientador de lavanda se desvanecía, pero todavía estaba allí si respirabas lo suficiente. Ella me llevó al sótano, pasando la caldera, pasando la estantería de tomates enlatados, hasta un rincón detrás del calentador de agua, donde una caja de madera reposaba sobre una toalla vieja. Era pequeña, quizá de un pie de ancho, nogal oscuro, y en la tapa, tallado en letras suavizadas por el tiempo y el tacto, había un solo nombre: Emily, el nombre de mi madre. Me arrodillé sobre el piso de concreto y la abrí. Dentro, un diario, con la letra de mi madre. Entradas de cuando estaba embarazada de mí. El bebé pateó hoy. Lado derecho, justo debajo de mis costillas. Creo que será obstinada. Debajo del diario, un pequeño montón de fotografías. Mis padres el día de su boda. Mi madre riendo, mi padre joven y delgado, mirándola como si fuera la única persona en el encuadre. Mi madre sosteniéndome de recién nacida, todavía con la bata del hospital. Debajo de las fotografías, una pulsera de plata, cadena delgada, sin broche. Mi madre la usaba todos los días. Y en el fondo, una tarjeta de cumpleaños, escrita a mano, incompleta. Feliz 11º cumpleaños, mi pequeña. Murió 6 semanas antes de que cumpliera 11 años. Nunca terminó la tarjeta. Mi padre había tirado esta caja cuando vació la casa para Donna. La abuela Ruth la encontró en la basura. La guardó durante 20 años, esperando por mí. Me senté en el piso del sótano, en una casa que olía a lavanda y tomates enlatados, y sostuve la pulsera de mi madre contra mi muñeca. Mi abuela no solo protegió mi futuro, protegió mi pasado. Usé una parte del fideicomiso para comprar una casa. Nada grandioso. Una cabaña de 2 habitaciones en Birch Lane, a 6 minutos de la antigua casa de la abuela Ruth. Revestimiento blanco. Un porche delantero lo suficientemente grande para 2 sillas. Planté petunias a lo largo del sendero. La misma variedad que ella cultivaba. Volví a trabajar a tiempo completo. Enfermería comunitaria. La misma clínica, los mismos pacientes, los mismos turnos de 12 horas.
No renuncié. No compré un bote ni volé a París, ni hice ninguna de esas cosas que la gente imagina cuando oye $2 millones. Contraté a una asesora financiera que Warren recomendó, una mujer de Columbus especializada en administración de fideicomisos. Y armé un plan, conservador, a largo plazo, como habría querido la abuela Ruth. No soy rica. Estoy segura. Hay una diferencia. Ella me enseñó eso. Geral aceptó un acuerdo en febrero. 3 años de libertad condicional, restitución completa de $40,000, pagada en cuotas porque no lo tenía en un solo pago, 200 horas de servicio comunitario. Quedó en su historial. En Millfield, un historial te sigue hasta el supermercado. Donna dejó de asistir a la iglesia. Kyle se mudó a Columbus y no dejó dirección de reenvío. No hablo con mi padre. No bloqueé su número. La puerta no está cerrada, pero no la estoy abriendo. La tía Carol me llama cada 2 domingos. Ahora estamos construyendo algo lentamente. Es pequeño, pero es real. Cada domingo por la mañana conduzco al cementerio memorial de Millfield. Llevo flores frescas, petunias en verano, crisantemos en otoño, acebo en invierno. Me siento en el banco cerca de su lápida y hablo con ella. Le cuento sobre mi paciencia, sobre la casa, sobre las petunias. Creo que ella me escucha. O tal vez solo necesito creer que lo hace. De cualquier manera, sigo apareciendo. Cada domingo, como siempre. Domingo por la mañana, mi cocina. Las ventanas están abiertas y la luz temprana cae sobre la encimera en largas franjas cálidas. Estoy haciendo sopa de pollo. Receta de la abuela Ruth. Zanahorias cortadas gruesas, no finas. Ella era muy específica sobre eso. Apio del jardín. Un pollo entero, no partes. Las partes son para personas con prisa. Lie, no tenemos prisa. En la pared sobre la estufa hay un pequeño marco. Dentro hay una libreta de ahorros marrón y descolorida. Limpia. Ahora la tierra se ha ido. Al lado cuelga una fotografía de la abuela Ruth en su porche, entrecerrando los ojos al sol, con sus pendientes de clip y uno de sus 3 cardigans. Y al lado, una fotografía de mi madre. Joven, riendo, su pulsera de plata reflejando la luz. Mi padre lanzó ese libro sobre una tumba y lo llamó inútil. Pero era lo más valioso que alguien me había dado. No por el dinero, sino porque era la prueba de que alguien había planeado para mí. Alguien creyó que valía la pena protegerme, incluso cuando nadie más lo hacía. Si estás escuchando esto y alguien en tu vida te está diciendo que no mereces lo que es tuyo, ya sea dinero, respeto o simplemente un lugar en la mesa, quiero que escuches lo que mi abuela escribió en su carta. Se te permite elegirte a ti mismo. Esa es mi historia. Si significó algo para ti, deja un comentario. No para el algoritmo, sino para la próxima persona que lo vea y necesite escucharlo hoy. Y si conoces a alguien a quien le han dicho que no es suficiente por las personas que más deberían haberlo amado, comparte esto con ellos. Revisa la descripción para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez. Cuida a las personas que se presentan para ti.